Hola, hola, ¿cómo se encuentran mis amadas? Buenos días. Ya estamos aquí otra vez buscando la dirección de Dios y el mensaje que Él tiene hoy para cada una de nosotros. Ok, pues vamos a darle inicio a nuestra plática del día de hoy. El nombre de Dorcas lo vamos a ver en griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, significa gacela. Y en arameo es Tabita. Y Tabita significa hermosa, significa bella, también significa codiciable o ser agradable. Entonces, si nosotros juntamos el nombre de Dorcas con Tabita, podemos hacer esta conjunción como una hermosa gacela o como una gacela bella y codiciable. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Y nosotros sabemos que las gacelas es un tipo de antílope muy ágiles que se encuentran mucho en la región persa. Y el significado de gacela como animalito significa también elegante y rápida. En la Biblia, cuando habla de gacela, se refiere a lo rápidas que son estos animalitos, sobre todo en las montañas. El Señor les ha puesto estos animalitos unos cojinetes, unos cojincitos en sus piecitos para poder escalar, igual que a las cabras, y el Señor nos está equipando de alguna manera como a gacelas para que seamos ágiles, para que escalemos los lugares altos. Esto es en sentido espiritual. Y en lo físico también, el Señor quiere que salgamos de nuestra área de comodidad. Quiere que dejemos de poner nuestra mirada en nosotros mismos, que esa es nuestra especialidad, y que aprendamos o que empecemos a poner nuestra mirada en los demás. Porque todo el tiempo nos estamos viendo que me falta, que no tengo, que quiero que me den, cómo quiero que me lo den, quiero que me lo adivinen, porque a veces ni expreso lo que necesito, pero nuestras miradas están muy puestas en el yo. Y pues es debido a que estamos en esta naturaleza caída, desde luego. Entonces, pues eso es lo que vamos a aprender. Me dice Tania que me encuentro bien centrada y qué bueno. ¿Sí? Entonces ya vamos a iniciar. Le damos la bienvenida a Cristina Ornelas. Qué bueno que hoy pudiste, mi Cristi, estar con nosotros. Bueno, pues seguimos. En toda la Biblia, Dorcas es la única mujer a la cual se refiere como discípula de Jesús. Es la única vez en toda la Biblia que habla que Dorcas, esta mujer, era una discípula del Señor. Y pues resulta que eso es interesante porque siempre se refería a discípulos varones. Y vemos cómo, pues aquí el Señor quiere que nosotras seamos sus discípulas. Así que vamos a ir a la Biblia, por favor. Les mandé la cita y les voy a pedir que vayamos a Hechos 9, donde está esta historia, del 36 al 43. Hechos 9, del 36 al 43. Y vamos a iniciar
leyendo para que sepamos el contexto por si no lo han leído de qué vamos a hablar. Vamos a leer versión Reina Valera. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro se encontraba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Eso fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ok, pues vamos a iniciar. Está muy clara esta plática. Ya vemos cómo había una mujer, y aquí habla claramente, dice que era discípula. Eso es lo que les comentaba hace un momento. Es la única ocasión en toda la Biblia donde se habla de una mujer discípula. El lugar donde ella vivía se llamaba Jope. Esta era una ciudad portuaria ubicada en la costa del mar Mediterráneo. No sé si recuerdan la historia de Jonás, cuando el Señor le dice a Jonás que vaya al pueblo de Nínive a decirles que se pongan a orar y a ayunar, porque si no va a caer muerte sobre ellos, va a caer juicio sobre ellos. Precisamente Jonás estaba en este lugar, en Jope, y él zarpó de ahí a Nínive. Bueno, pues estamos ubicados en Jope. Ahora se llama Haifa. Ocupaba en aquel tiempo un lugar prominente en las Escrituras por las cosas que sucedieron en ese lugar. Allí Felipe fue a evangelizar y hubo un avivamiento muy grande y se levantaron muchas iglesias en toda esa región. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, después de que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo. Entonces, este era un puerto muy importante. Era el lugar donde llegaba toda la madera del Líbano, el cedro que venía del Líbano, que le enviaban al rey Salomón. El rey Hiram le enviaba al rey Salomón por este lugar, por estos medios, toda la madera que utilizaron para construir el hermoso templo en Jerusalén cuando Salomón lo edificó. Aún durante los tiempos de Jesús, Jope fue una ciudad muy próspera. Era comercialmente hablando un lugar donde se hacía toda clase de vendimias, porque era un puerto muy importante, llegaban barcos de todos lados.
Obviamente, un puerto estaba lleno de pescadores y marineros con sus familias. Durante el mal tiempo, muchos de estos hombres perdían sus vidas, ahogados en el mar, y como consecuencia existía un gran número de viudas en esta ciudad. Entonces, imagínense, un puerto muy importante, con mucha afluencia, gente iba, gente venía, muchos barcos entraban y salían, y como ya hemos visto, cuando hay mareas altas, cuando hay tempestades, muchos varones, porque siempre son varones los marineros, morían. Y entonces en esta ciudad de Jope había muchas mujeres viudas, había muchos niños huérfanos de padre, y obviamente sabemos, porque lo hemos visto, que en aquellas culturas a una mujer viuda, si no tenía hijos grandes o padres que las rescataran y las llevasen a su casa y las ayudasen con pues sus cosas, las echaban a la calle y era muy difícil que ellas encontraran un trabajo digno. Entonces se entiende que Dorcas pertenecía a una comunidad de una iglesia que recién se había formado, y entonces ella se dio a la tarea de empezar a ayudar a estas mujeres y a sus niños confeccionándoles ropa. Vamos a ver cómo Dorcas era una discípula, lo acabamos de ver. ¿Y qué significa ser un discípulo? Bueno, significa que era una alumna. ¿Alumna de qué o de quién? ¿Qué estudiaba ella? Pues ella estudiaba la palabra de Dios. Era una discípula de la Biblia, ¿sí? Y vemos cómo en el verso 36 lo dice claramente, que ella era una estudiosa de la palabra. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ya explicamos que una está en Dorcas en griego y Tabita en arameo. Es interesante que la palabra discípula en forma femenina, ya vimos que solamente aparece una sola vez y fue en el Nuevo Testamento. Esto es un distintivo muy especial, a pesar de que ella pues no cantaba en un coro, y al menos aquí no lo dice la Biblia, y probablemente no era maestra de una clase, tampoco lo dice, pero sí dice que Dorcas fue llamada discípula de Jesús, y eso es un distintivo muy importante, y yo creo que a todas nosotras nos gusta o nos gustaría escuchar que también se nos ponga como ese distintivo, que tú que me estás viendo eres discípula de Jesús. Un discípulo es alguien que no solo cree en Jesús, porque hay mucha gente creyente, pero ¿creyente de qué? Y gente que de repente hoy cree en el Señor y mañana cree en otra persona que ya murió, o cree en los cuarzos, o cree en la metafísica, o cree en Buda, o cree en muchas personas y cosas, y seres humanos. Creen en seres humanos que nacieron, crecieron y murieron, y sus cuerpos siguen muertos. A diferencia de cuando tú crees en Cristo, que es el único que nació, creció, murió y resucitó. Y Él es el único que dio su vida por ti. Entonces tú puedes ser creyente de muchas cosas,
Pero aquí de lo que se trata es de no solo creer, porque también hay una parte en la Biblia donde dice que, no tengo la cita, disculpen, donde dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Y en quién creen? Pues creen en Cristo. ¿Por qué creen en Cristo entonces decimos y no son salvos? Porque tuvieron su oportunidad y desecharon el seguir creyendo en Él como su único Dios. Satanás decidió que su Dios era Él mismo y entonces, y sí creen en el sentido de que sí saben que hay un Dios todopoderoso. Pues sí, te puedo decir, ¿tú crees que existe el sol? Sí, pero no le creo yo al sol como que mi fe está puesta en el sol ni que es un Dios. En ese sentido podemos hablar de que habemos creyentes de muchas cosas, pero aquí de lo que se trata es de ser creyente de Cristo. Entonces, no sabemos mucho de Dorcas, pero lo que sí sabemos es que ella ayudaba a las viudas de Jope. Tampoco se menciona si ella tenía familia, ni a qué se dedicaba, ni en qué trabajaba, ¿sí? Ni si se había casado, ni si también era viuda. No sé, no habla nada la Biblia de esto. Pero al parecer que ella era una mujer que vivía sola, una mujer cuya vida fue entregada para servir al Señor. Y como ya hemos visto, no sabemos su posición económica. Lo que sí sabemos es que los recursos que ella tenía los usaba y los usaba muy bien. Voy a hacer alguna diferencia, alguna observación. Yo creo que en alguna ocasión ya lo vimos, pero lo vamos a repetir. Ya vimos que discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que recibe enseñanzas en una escuela con varios maestros. En este caso, si tú eres estudiosa de la Biblia, pues eres una persona o el discípulo, no solamente creyente, sino vámonos más allá. Un creyente es solamente alguien que cree y puede ser que no crezca, pero un discípulo es aquel que ora, que estudia la palabra, que la escudriña, pero sobre todo que la obedece y la pone en práctica. Y eso es muchas cosas, como inicialmente morir al ego, morir al yo. El amor es la guía principal del proceso de un discípulo. ¿Qué es lo que te mueve a ser discípulo? Pues el amor a Dios y el agradecimiento por todo lo que Él ya hizo en tu vida. También es aquel que entrega deliberadamente su vida para el bien espiritual de los demás. Estas son preguntas que tú te puedes hacer. ¿Yo realmente de manera deliberada le he entregado mi vida a Dios para el servicio de otros? ¿O solamente le he entregado mi vida al Señor para que Él me responda, me ayude, me anime, para el yo me mí, por mí y para mí? O independiente que el Señor me está ayudando, estoy queriendo yo participar en ayudar a otros como Dios lo hizo conmigo. Esas son buenas preguntas. Y la pregunta principal del día de hoy, ¿eres creyente o eres discípula? El creyente lucha por crecer y es una lucha porque quiere crecer. El discípulo crece porque el crecimiento se lo va dando
el Señor a través de la lectura de la palabra, de todo lo que hemos dicho y del morir al ego, al yo, que es tu principal obstáculo. También un creyente es alguien que cree en algo o en alguien, como ya lo dije. Puede ser no practicante de su fe y por lo general no da fruto que permanece para vida eterna. A ese tipo de fruto nos referimos, que es el fruto del Espíritu Santo. Por lo general no crecen. Son personas que están enteramente igual desde que tienen uso de razón, de que a lo mejor hay un Dios, pero no saben quién es el Dios verdadero, no lo han buscado, no les interesa, pero sí ponen su bandera y dicen, yo soy creyente, no, yo creo mucho en Dios, y hacen su voluntad y en su vida se han dirigido a Dios, ni siquiera en oración. Entonces ya vimos que estas personas no dan fruto, aunque sí hay personas altruistas, creyentes, pero eso no es exactamente a lo que nos estamos refiriendo aquí. Esto no da un fruto en el sentido, hay gente altruista que ayuda mucho, pero la verdad lo que lo mueve es que me reconozcan, que vean que yo soy buena, que yo ayudo, que yo hago muchas obras y que la mirada de todos esté puesta en mí. Y cuando tú eres un verdadero discípulo, tú haces las cosas imitando al Señor y obedeciendo al Señor. Por ejemplo, hemos aprendido que el Señor dice que lo que ve tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, y enseño mis manitas, ¿sí? Que no lo sepa, que no andemos divulgando, yo di esto, yo ofrendé aquello, nada de eso. Entonces, voy a hacer una diferencia y vamos a ver qué es un discípulo. Un discípulo trabaja para reproducirse, o sea, da mucho fruto, o da fruto. Acuérdense de los 4 terrenos donde cae la semilla del Señor, de la parábola de la siembra, y dice que la semilla que cayó en buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por una. Entonces, un verdadero discípulo sí o sí da fruto. Es una persona que comparte con los demás lo que recibe de Dios. No es una persona egoísta. Tiene para llenarse a sí mismo y para compartirle a otros. Es una persona que busca la sabiduría, el consejo, la enseñanza de parte de Dios, y aparte los dones que Dios le ha dado los usa para la edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo. En general lo usa para las personas, aunque no sea alguien que esté dentro del cuerpo de Cristo. Ayuda de todos modos de manera desinteresada. También anima, instruye, sin hacer acepción de personas, y sobre todo no le interesa que la gente sepa lo que hace, no se luce, no espera el reconocimiento personal, sino siempre se va a parar atrás del Señor sin robarle nada de su gloria, y siempre va a decir gracias a Dios, pero de preferencia que ni se sepa que atrás de esta obra, atrás de Cristo, yo le obedezco o tú le estás obedeciendo. Les voy a decir 10 puntos que, si me hacen favor de anotar, va a ser muy bueno. Así que tengan lista, por favor,
su pluma, su hojita, y les voy a dar 10 puntos que son como 10 cualidades. Debe haber más, pero yo encontré estas 10 cualidades que caracterizan a un discípulo de Cristo. Número 1. Es un apasionado comprometido con Jesús. Y tú te vas a ir calificando y te vas a ir poniendo palomitas y por ahí le andas caminando para que te vayas dando una idea si sí eres discípulo, y si no lo eres todavía, pues el día de la invitación para hacerlo es hoy, ¿sí? Número 1, es un apasionado comprometido con Jesús. ¿Y en qué nos estamos basando para decir esto? Pues en Lucas 14:25. Lucas 14:25. Y dice así: si alguno viene a mí y no aborrece padre o madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, es cuando tus deseos mundanos cambian por hacer la voluntad de Dios. Y no se refiere en este versículo a que ya no ames a tu papá, a tu mamá, a tu familia, o que los aborrezcas, no. Significa, a lo mejor la palabra aborrecer aquí no está en la traducción más ideal, pero significa el que prefiere más a su familia no es digno de ser mi discípulo. Y subráyenle, si tienen ahí en su Biblia, en Lucas 14:25, no puede ser mi discípulo aquel que ama más a otras personas que a mí. Si Dios no ha llegado a ser el día de hoy el número 1 en tu vida, entonces todavía no somos discípulos. Y repito, el número 1 es un apasionado comprometido con Jesús. Número 2. Es una persona que experimenta el amor ágape por las personas. Sabemos que el amor ágape es el amor que describe Corintios 13, que es sufrido, que es abnegado, que no busca lo suyo. Ese es el amor de Dios. Se los repito, número 2. Uno que experimenta el amor ágape por las personas. Recuerden que si voy un poquito rápido, la plática va a quedar grabada. Entonces, ¿en qué se basa este enunciado? En Juan 13, del 34 al 35. Y dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Entonces, otra vez subrayamos discípulos. Les repito rápido. El número 2 es uno que experimenta el amor ágape por las personas, basado en Juan 13, 34 y 35. Número 3. Uno que tiene corazón de siervo. Un discípulo es aquel que tiene corazón de siervo. Y vimos cómo el nombre de Dorcas es Gacela,
Y una gacela es un ciervito también. Entonces es ágil y bello. Entonces, número 3, uno que tiene corazón de ciervo, basado en Mateo 23:11. Esta persona el discípulo es una persona que es humilde y que muere al yo cada día. Y hay que hacerlo cada día, porque cada día el ego viene y se entrona y nos quiere mandar y queremos volver a nuestra naturaleza antigua, y el yo, me, mí, por mí, para mí, brinca otra vez. Y entonces, para tener un corazón de siervo, es necesario morir a nosotros cada día. Mateo 23:11. El más grande entre ustedes será su siervo. Así lo dijo el Señor. Si tú quieres ser el mayor entre todos, sírvelos. Punto. Y Dorcas hacía esto. Ella, seguramente que ella no andaba con platillos diciendo, ¡ay, vengan, yo soy la gran Dorcas, la que regala ropa, la hago con mis manos, apláudanme! Yo no creo que esta mujer era así, porque aquí lo menciona que era una discípula que se llamaba Tabita, y dice que esta, en el verso 33, que ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Número 4. Un discípulo, un verdadero discípulo, es uno que es sensible y sometido al Espíritu Santo. Otra vez, uno que es sensible y sometido o sujeto al Espíritu Santo. Cuando más conectado estás con el Señor, más conectado estás con Jesús y el Padre. Repito, cuando más conectado estás con el Espíritu Santo, más conectado estás con el Padre y con el Señor Jesucristo. La cita del punto número 4 es Juan 14:16. Y dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces el Señor va a estar y ha estado siempre con nosotros, y de esa manera un discípulo va a estar sensible a la presencia del Señor y se va a dejar guiar por Él. Y tenemos la promesa, y ya llegó el Señor, lo sabemos porque en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llegó y se posó en las personas, y hoy quiere posarse en ti que me estás oyendo. Si es que todavía no has invitado al Espíritu Santo a vivir dentro de ti, hoy es el día que lo hagas. En el Antiguo Testamento, por si nunca has escuchado esto, también habla del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, que es el mismo, bajaba, o sea, se hacía presente en las personas cuando Dios quería hacer algo sumamente espectacular, algo divino. Por ejemplo, bajaba a reyes, se posaba en sacerdotes, se posaba en ciertas personas como Sansón. Sansón no tenía la fuerza en su pelo, sino era la presencia del Espíritu Santo en él, y Dios le había dicho que si cortaba el pelo perdería su fuerza, pero no era la fuerza propia de él, sino la fuerza del Espíritu Santo. Y vemos, mientras él tenía el pelo largo, pues él era un fortachón,
pero cuando él se cortó el pelo, desobedeció y la presencia del Espíritu Santo se fue, que él era su fuerza, y él quedó pues como cualquier persona pelona sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces vemos como en el libro de Números 22 el Señor se posa en una burra y hace que la burra hablara, por ejemplo, pero fue porque el Espíritu Santo le dio para que hablase. Y estos son ejemplos triviales, pero podemos ver cómo el Señor bajaba a Moisés y le hablaba a Moisés cuando entraba al tabernáculo, pero en el Antiguo Testamento, y así muchos personajes, se retiraba nuevamente el Espíritu Santo y no estaba de fijo sobre la faz de la tierra. En la primera persona que se deposita el Espíritu Santo ya de fijo es en el Señor Jesucristo en el momento de ser bautizado, y a partir de ahí el Espíritu Santo viene a Jesús hombre y empieza su ministerio, y empieza el Señor Jesús, por esa relación tan íntima y profunda que tenía con el Padre, empieza a ver prodigios y señales que lo seguían, y él se movía en los 9 dones espirituales. Eso ya lo hemos comentado. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, y es cuando empieza a movernos. Esos ríos de agua viva empiezan a sacar todo aquello sucio, todo aquello que estorbaba en nuestro corazón, y cada vez empieza a fluir con más libertad que tú le des al Señor, y empiezan a seguirte a ti prodigios y señales, te siguen. Empiezas a operar en dones espirituales, oras por las personas enfermas, porque el Señor nos dejó ese mandato en la Gran Comisión, y son sanados conforme a su voluntad, pero no eres tú el que los sana, sino el Espíritu Santo que está dentro de ti. Ahora el Señor, el Espíritu Santo, está de fijo en cada persona y ya no se retira. A no ser que tú blasfemes en contra del Espíritu Santo, y si tú blasfemas, que significa divorcio con Dios, en ese momento, entonces sí, el Espíritu Santo se retira y nunca más vuelve a ti. Así que tengamos mucho cuidado en ese sentido. Bueno, pues entonces el punto número 4 ahora va a cobrar un poquito de más sentido, porque un verdadero discípulo es una persona que está sensible y sometida al Espíritu Santo que mora en esa persona. Punto número 5. Un verdadero discípulo es una persona gobernada por la autoridad de la palabra de Dios. Gobernada por la autoridad de la Biblia, ¿sí? Ya que la Biblia es su guía y aún está por encima de sus sentimientos, de sus pasiones, de sus emociones. En un verdadero discípulo, la Biblia viene a ser el libro por excelencia, la guía por excelencia, y no se discute, es inerrante. Todo lo que dice la Biblia es verdad, y de ahí no te mueves. Entonces, el versículo que les voy a dar, Juan 8, 31 y 32, lo avala y dice así. Juan 8, verso 31 y 32. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si se
mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Repito, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dios es la verdad y Él es el único que nos puede hacer libres. Así que el punto 5 cobra ahora fuerza, y un discípulo verdadero es aquel que está gobernado por la autoridad de la Biblia. ¿Verdad que está bonito esto y muy interesante? Anótenlo. Punto número 6. Y aquí podemos ver a Dorcas reflejada en estos puntos. No crean que ya se me olvidó Dorcas, ¿no? Estamos viendo que ella era una discípula y estos son unos puntos principales y básicos para entender cómo es el carácter de un discípulo. Número 6. Vive moralmente puro. Y aquí es algo así como que, espérame tantito, Male, espérame tantito. ¿A qué te refieres, Male? ¿Cómo de qué estás hablando, Male? Pues todas nos ponemos así derechitos. Un verdadero discípulo vive moralmente puro. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, en primera de Pedro 1:15 vemos que el Señor dice, sino como aquel que los llamó es santo, o sea, Cristo nos llamó y Él es santo, sean también ustedes santos en todo lo que hagan, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ese es un llamado a todos nosotros. Y por si es la primera vez que escuchas esto, puedes decir, está mal, ya empezó con sus religiosidades. No, si nosotros vemos qué significa santo, váyanse a un diccionario, y santo significa apartado del mal o apartado para Dios. ¿Y cómo es una persona apartada del mal? Pues si sabe los 10 mandamientos, y aunque no te lo sepas, en tu corazón Dios ha sellado una información que todos, creyentes o no creyentes del Señor Jesucristo, discípulos o no, seas de cualquier lengua, tribu o nación, todos nacimos sabiendo que hay un bien y un mal, y podemos diferenciar desde bebés qué es bueno y qué es malo. Así que ser santos es caminar en el área buena, no robar, no matar, no golpear, no mentir, etcétera, etcétera. Amarnos significa, ¿sí? Entonces, un discípulo vive moralmente puro. Si tú te me andas desviando como de repente yo me le ando desviando al Señor, pues hoy es el día de decirle, Señor, perdóname. La verdad es que me he deslizado, porque lo hacemos muy seguido. Pídele perdón y pídele al Señor que te ayude a ya no seguirte deslizando en aquellas áreas que no te están manteniendo pura moralmente. Y sabemos que si tú no estás bien alineado en ese sentido, pues hay una barrera que nos impide relacionarnos con Dios. Tú pides perdón y esa barrera desaparece, porque Dios es bueno y es muy perdonador, sin abusar y sin querer pensar que le estamos tomando el pelo. Hoy me perdona, al rato peco y lo vuelvo a hacer. Al fin, pues Dios es bien bueno. Esa es su chamba, ¿no? A Él le toca. No abusemos de su gracia, porque el día y la hora nadie la sabe cuando el Señor nos llame a cuentas. ¿Y qué tal si te llama a cuentas el Señor cuando moralmente no estamos muy puros? Pues no creo que nos vaya a ir muy bien. Así que caminemos por ahí. Punto número 7.
Un discípulo verdadero es una persona muy audaz para evangelizar. Es una persona arrojada, que otros le dicen, no, ni vayas, no te va a correr, y dices, pues que me corra. Al primero que va a correr es al Señor. Es que te van a cerrar las puertas, pues que me las cierre. Pondré las manos para que no me golpee la nariz. Te van a decir de cosas, pues no me las van a decir a mí, se las van a decir al Señor, porque el Señor dice que me sienta doblemente feliz cuando alguien me trate mal por su causa y no por la mía propia, sino por su causa. Pues entonces vamos. Finalmente mi defensa es el Señor. Y dice la palabra que desde antes de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Arrebátale de las garras de Satanás a tu prima, a tu tía, a tu familia, a tu amiga, a tu novio, a quien tú ames o a tus vecinos. Aunque no los ames, ámalos, ora por ellos y sea arrojada y atrévete a hablarles de Dios. Entonces el número 7 es una persona audaz, sumamente audaz para evangelizar. Si no tienes esa audacia, pídesela al Señor, Él te la va a dar. Y si no es que ya te la dio, lo único es que te está diciendo hoy, como a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ven mi fuerza, como David. Ay, ¿qué le pasa a este filisteo incircunciso? Pues yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Y con esa actitud ir a tocar puertas, a hacer llamadas, eso es un verdadero discípulo. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos impulsa, cuando somos verdaderos discípulos, nos impulsa a evangelizar con esa audacia. ¿Qué versículo lo avala? Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y dice, Él les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que estamos haciendo, obedeciendo a Dios. Lo demás es lo de menos. Él ya nos equipó para hacerlo. Lo único que debemos de hacer es obedecer. Toma tus patitas, toma tus piecitos, y hasta eso ya nos hermoseó nuestros pies, porque dice que hermosos son los pies de los que anuncian la fe, los que anuncian el evangelio. Así que hasta eso ya tenemos hermosos los pies. ¿Qué te detiene a ti para evangelizar, incluso dentro de casa? Ahorita estamos en tiempos de pandemia, que no estamos saliendo tanto a la calle. Como hemos dicho vez tras vez, tu teléfono. Que Dios nos dé las formas y las ideas para evangelizar a otros. Punto número 8. Un verdadero discípulo se involucra en la comunidad donde vive, y si perteneces, lo lógico es que perteneces a una congregación, te involucras en tu comunidad de tu iglesia. Pero si no, también te involucras en una comunidad, como pues cuántas veces Dios te mueve para ir a visitar gente aquí en Cuernavaca mucho iban a los patios de la estación, a las vías, a comunidades donde hay necesidad, donde hay hambrunas, donde hubo terremotos o hubo inundaciones. Nos involucramos en nuestra comunidad bíblica para ir a ayudar. Dorcas era una mujer involucrada con las personas necesitadas, haciéndoles ropa a las viudas. Como familia de Dios, no tenemos que correr la carrera solos. Es mejor hacerlo en comunidad.
Dios dijo que no es bueno que el hombre estuviera solo. La cita que avala esto es Hechos 2:42. Hechos 2:42. Pasaron su tiempo, está hablando de los discípulos, aprendiendo de los apóstoles y fueron como familia el uno para el otro, partiendo el pan y orando juntos. Cuando los discípulos del Señor empezaron a abrir congregaciones, ellos daban la enseñanza y aquí dice que pasaban juntos con las personas a quienes discipulaban y convivían como familia y partían el pan y comían juntos. La próxima semana vamos a hablar un poco de estos con el tema que sigue. Punto número 9, ya vamos a terminar con estos puntos. Un verdadero discípulo es justo y generoso. Cuando ponemos nuestra esperanza y confianza, el Señor es el que va a guiar nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Cuando el dinero nos gobierna, este roba nuestros corazones y nuestros afectos y nos va a marcar una distancia con Dios. Dios no está interesado en lo que tú tienes. Él no se molesta en que tú uses tus bienes económicos y propiedades para tu uso personal, de ninguna manera, para eso te los da. Pero lo que a Dios le importa es lo que hacemos con las finanzas y los bienes que Él nos está dando, ya que esto puede tener una repercusión eterna. Él quiere que compartas lo que tienes con los demás. ¿Por qué va a tener una repercusión eterna? Pues vamos a ver qué dice Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará a otro. No puede servir a Dios y ser esclavo del dinero. Entonces, un verdadero discípulo, como punto número 9, lo repito, es justo y generoso, y la cita es Mateo 6:24. Y por último, número 10. Un discípulo vive con propósito. Solo el que conoce a Dios puede entender cuál es su propósito en su vida. Apoyarse en Él equipa a las personas para poder cumplir esa tarea que Él te ha dado o que Él te ha llamado a completar. Repito, solamente aquella persona que conoce a Dios puede entender, si no todo el propósito, gran parte del propósito por el cual el Señor nos ha llamado, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder completar esta misión. ¿Y por qué completar? Porque el Señor ya trazó lo que Él tiene para ti. Solamente Él quiere que le vayas caminando y preguntándole, voy bien, voy mal, a la derecha, subo, bajo, a la izquierda, no voy, me detengo. Ser guiados por su Espíritu Santo. Vamos a ver qué cita lo avala. Efesios 1:11 y 12. Y dice así, es en Cristo que descubrimos quiénes somos. Repito, es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de oír hablar por primera vez de Cristo, y abrigamos nuestras esperanzas. Él había puesto sus ojos sobre nosotros,
nos había diseñado para una vida gloriosa, parte del propósito general que está trabajando en todo y en todos. ¿A poco no es hermoso saber que el Dios ya tiene preparado todo lo que espera que tú camines con Él? Él ya lo preparó y volvemos, obediencia. Bueno, pues ya vimos, y no me he desviado, chicas, vamos a seguir con Dorcas. Entonces ya vimos que Jope era un lugar portuario y que Tabita era una discípula del Señor. Vamos a ver ahora el ministerio de la aguja, que era el ministerio de Dorcas. Olvidé comentarles algo, que aquí en el versículo 36 dice, en el B, dice que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Y qué es una limosna? Estamos generalmente acostumbrados a que limosna son monedas, es una pequeña porción que tú puedes ofrendarle. En cuestiones de religión, pues ponen un ídolo, una figura, y ahí hay un cajoncito donde le ponías dinero. Pues yo antes decía, ¿y para qué querrá esa figura el dinero? Pues no sabía, yo no entendía nada. A eso se le llamaban limosnas, o pasaban un recipiente para dar lo que ahora nosotros llamamos ofrendas, pero limosna es el dinero o bien que se da a un necesitado. Entonces, si cambiamos un poco nuestra mentalidad, Dorcas abundaba en limosnas, en el sentido no de las moneditas, sino que ella obraba para bien en relación a los necesitados. ¿Y qué es una ofrenda? Entonces viene esa pregunta. Bueno, una ofrenda es un acto de gratitud a Dios, como los sacrificios que se hacían de animalitos, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, que ya dejaron de hacerse, era una ofrenda. Había distintos tipos de ofrendas y era un acto de gratitud a Dios. También se puede ofrendar tiempo, se puede ofrendar, tú puedes ofrendarle al Señor el fruto de tus labios, como es la alabanza. Puedes ofrendarle a Dios tus dones que Dios te ha dado, tanto naturales como espirituales y de servicio. Y también ofrenda es la distribución, otra vez lo repito, de bienes a los necesitados. Entonces, Tabita era una mujer que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Vamos a ver cómo dice que abundaba en buenas obras, y vemos cómo abundancia significa gran cantidad de algo. Una palabra similar a abundancia, porque ella abundaba en buenas obras, es prosperidad, riqueza o bienestar. Así que cuando ella daba, Dios más le daba. Y ella, por eso es que ella abundaba. Conocemos gente que abunda en buenas obras, y sí las conocemos. Y hay veces que tú misma eres esa persona que abunda en buenas obras y dices, mira, yo solamente contaba con tal cosa y ahora resulta que por otro lado ya me regalaron de eso mismo o más. Tú te das cuenta cómo Dios es bueno, Él te recompensa. Alguna ocasión
una persona obsequió un suéter y se quedó con frío, pero la otra persona estaba muy desprotegida y al otro día le regalaron un suéter a esta persona sumamente calientito, nuevo y finísimo, de muy buen material. Y dice uno, qué increíble, ayer regalaste un suéter, no estaba en malas condiciones, era un buen suéter, pero el que ahora te regalaron está hasta más bonito. ¿Y cuántas veces llega a pasar eso? Pero aunque no te den lo que tú acabas de dar, el gusto de haberlo dado no te lo quita nadie. Y es un placer que tú sientes porque te sientes sumamente agradecido de haberle colaborado a Dios. Si tú alguna vez has ido a alguna misión a regalar tanto cosas como servicios, regresas con un anhelo de que ya sea la siguiente temporada para regresar y llevarles, aunque sea pelotas o una torta o lo que Dios ponga en tu corazón. Acuérdense que todos tenemos algo que dar. Algo que dar, no necesariamente tiene que ser físico. Puede ser una llamada, un apapacho, una palabra de aliento. Buscas en tu alacena y dices, no, nada más tengo atunes o tengo galletas, dalos porque créeme que es mejor dar que recibir. Y si lo has hecho, te felicito. Pues Dorcas, vemos aquí en Hechos 9, que abundaba en buenas obras. Y aprendemos cuáles eran esas buenas obras de Dorcas. Ella era costurera, ahora le llaman modista, ¿sí? Y en aquel tiempo no existían máquinas de coser. Entonces, ella usaba el don que Dios le había dado con un hilo y una aguja. Todas las prendas de vestir que hacía, Dorcas las hacía a manos. Hacía túnicas y vestidos. Esto lo vemos en el verso 39, cuando ella está muerta y llega Pedro y le ponen las túnicas y sus vestidos. Por ahí les mandé un video donde se ve en la película esto, ¿verdad? Las personas estaban tristes porque Dorcas había muerto. Hacía ropa Dorcas para los necesitados. Ella vio que las personas a su alrededor tenían más necesidad que ella y el Espíritu Santo la guió a compartir de sus bienes con otras personas. No solo hacía buenas obras, la Escritura dice, como ya lo leímos, que abundaba en ellas y también en limosnas. Esta mujer fue una mujer ejemplar, como lo eres tú que me estás viendo. Ella no pasó sus días pensando en su soledad, ni en la autocompasión. Ella llenó su tiempo ayudando a otros, especialmente a las viudas. Así fue ella una persona feliz y realizada, y cuando tú te das cuenta cuál es el propósito que Dios tiene para ti y tú obedeces, por default eres una persona feliz y realizada, ¿sí? Hay una satisfacción sobrenatural que llega a ti, pero en el sentido humilde, no en presunción, sino que eres movida a compasión y dices, Señor, qué padre que tú ya me diste de esto para compartirlo. Me gustó y quiero seguirlo haciendo. Y hoy es el día que Dios te está hablando para que le muevas ahí al baúl de tu corazón y te des cuenta qué dones te ha dado Dios
y cómo los puedes poner a su servicio. Hubiera sido fácil para Dorcas pensar así. Yo no soy profetisa como María, la hermana de Moisés. Tampoco soy como Débora, la juez. Yo no puedo gobernar, no tengo ese título. O yo no soy una mujer que jugará un papel en la historia de mi país como Esther. Tú te podrás comparar con cualquier mujer de la Biblia o con cualquier mujer exitosa que conozcas en este tiempo, pero no se trata de eso. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Y buscar en ese baúl. Dios te ha dado dones y te ha dado talentos, y por lo menos, así ya de amolada, si llegaras tarde a la repartición, un talento sí tienes, pero tienes más. Pregúntate, ¿qué puedo yo hacer para servir al prójimo y a mi Señor? Sin embargo, Dorcas sirvió al Señor con el talento, con ese talento que ella tenía, que era el ministerio de la aguja. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Qué don te ha dado el Señor? Si no sabes cuál es tu ministerio, hoy pregúntale, Señor, ¿en qué áreas yo te puedo servir y cómo y con qué? A lo mejor eres buena cocinando, a lo mejor eres buena en la enseñanza, o qué tal tu voz, puedes cantar en el coro de tu iglesia. Hay personas en tu congregación que son los sugieres, que son las personas, o edecanes, que son las personas que ayudan a que la gente se vaya sentando en sus lugares. O qué tal si tú eres de las personas que le gusta visitar enfermos en hospitales, o cuando se ha podido visitar gente en los asilos o ir a los orfanatorios a jugar con los niños y a llevarles algo de lo que tienes ahí, como alimento, ropa, etcétera, etcétera. El Señor dice en Santiago 1:27, Él nos indica lo importante que es ver por las necesidades de las viudas. Y Dorcas estaba trabajando en eso. Y dice así, Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dorcas entendió perfectamente esto. Para reflexionar, ¿eres tú una mujer que vive en soledad y en amargura? Tú contéstate. ¿O eres una persona que aprovecha las oportunidades de ayudar a otros? ¿Qué tienes en tu mano que puedes usar para servir al Señor y a otros? Observa, ¿qué tienes? Tienes varias cosas. ¿Acaso tendrás unas tijeras para cortar pelo? ¿O una escoba para ir a ayudar a limpiar, a escombrar, a ayudarle a una persona que está enfermita y que no puede hacer aseo, tal vez un ancianito? ¿O eres muy creativa en la cocina? ¿O tú sí tienes una máquina de coser? ¿O a lo mejor también vas a usar tu aguja y tu hilo para hacer unas carpetitas, o sabes tejer? Puedes hacer chambritas, suétercitos con tus agujas. ¿Qué es lo que tienes ahí en tus manos? ¿O tienes una profesión o un
algún arte que tú sabes, tocar un instrumento, no sé, de algo, de mucho puede servir. No necesariamente tienes que ser ni rica ni universitaria para poder servir a Dios. Sirve a Dios con lo que tienes. Vamos a ver otro punto. Una estrategia se transforma en victoria. En el verso 37 dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió Dorcas. Notamos el impacto que la vida de Dorcas había tenido sobre las personas que la rodeaban cuando ella muere. Mucha gente estaba llorando, estaban tristes, porque no solamente las ayudaba, sino que ella abundaba en buenas obras, seguramente abrazaba a la gente, las animaba, etcétera, etcétera. Y era una gente muy amada por la gente de su comunidad. En eso alguien recordó que Pedro estaba en Lida. Y Lida se encontraba de Jope a unos 18 kilómetros aproximadamente, y enviaron hombres que fuesen a buscarle. Todos sabían de ese apóstol, ya habían oído hablar del apóstol Pedro. Sabían que poseía poderes sobrenaturales y entre ellos dones de sanidades. ¿No habían oído ya acaso que la gente enferma se curaba solo cuando la sombra de Pedro caía sobre ellos y sanaban? ¿No habían oído hablar de Pedro y de Juan cuando habían sanado a un cojo? Etcétera, etcétera. Todas sus esperanzas estaban en ese momento centradas en Pedro. Cuando él llegó, encontró a un grupo de mujeres llorando porque para ellas era una situación irremediable. Entre lágrimas, las viudas le enseñan a Pedro las túnicas y vestidos que Dorcas había hecho. Entonces Pedro sacó a toda la gente del cuarto, se arrodilló y oró por Dorcas. En un instante Dios le levantó de la muerte. ¿Podemos imaginar el gran gozo en esa casa aquel día? Imagínate que estás tú ahí y que de repente Dorcas ya está arriba. Seguramente lágrimas, muchas lágrimas se intercambiaron, aquellas lágrimas de tristeza se intercambiaron por lágrimas de gratitud al Señor. Y sin duda toda Jope escuchó y Dios fue glorificado. No es que le hayan dado el lugar a Pedro, sino que ellos sabían que Dios lo estaba usando con prodigios y señales. Y así habrá algunas personas que te van a llamar para que vayas a orar, pero que estés consciente siempre que el que va a hacer la obra es el Señor, porque el Espíritu Santo está en ti y prodigios y señales también te siguen a ti y a mí. Cuando estaba yo leyendo esta parte me imaginé cómo Pedro le decía a él, Tabita, levántate, ¿sí? ¿Qué significa hermosa? Hermosa Gacela, levántate. Y vino a mi mente aquel pasaje en Marcos 5:41, cuando el Señor se acerca a aquella pequeña que había muerto y le dice, Talita Cumi, que significa niñita o princesita, levántate. Hasta se parecen aquí en español Talita y Tabita, ¿sí? Gacela y la otra
niña hermosa. Pero más hermoso es nuestro Señor. Tenemos un Dios maravilloso, sumamente maravilloso. El Señor había preguntado en una ocasión a Moisés en Éxodo 4:1, ¿qué tienes en tu mano? Cuando lo envió a ver a Faraón. Y cómo es que Moisés le responde, una vara. Y Dios le dijo, pues ve y obra con esa vara. Si él le hubiera preguntado a Dorcas lo mismo, ella habría respondido, Señor, solamente tengo hilo y aguja y algunas telas. Y hoy esa pregunta es la que te está haciendo a ti el Señor. Y te está diciendo, ¿qué es lo que tienes en tus manos, América? ¿Qué es lo que tienes, Tere Victoria? ¿Qué es lo que tienes, Diana? ¿Qué es lo que tienes tú que me estás viendo ahí enfrente? ¿Qué tienes en tus manos? Y el Señor te dice, úsalo, úsalo. Dorcas no supo, pero la verdad es que ella inició un movimiento que se extendería más allá de su ciudad y de su país. Indirectamente ella vino a ser una gran evangelista, porque en la actualidad, no sé si sabes, que existen muchas sociedades que se llaman Dorcas, entre las cuales hay una que es la Sociedad Internacional de Beneficencia Dorcas. En los Estados Unidos es una de las más grandes, pero hay en todo el mundo. Millones de gentes necesitadas son alimentadas y vestidas por sociedades como esta. También en Haifa, en Israel, existe una sociedad que se llama Escuela de Tabita, que se dedica al cuidado y educación de muchachas pobres. Recordemos que Dios usa cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y por eso volvemos a repetir, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Un martillo, una escoba, una pluma, ¿qué tienes en tu mano? ¿Quién puede calcular el número de mujeres en el mundo que han sido influenciadas por la vida de esta mujer? Su brillante ejemplo nunca se extinguirá. Esto es lo mejor que cualquier discípulo de Cristo puede desear. Conclusión. Dorcas nos ha enseñado que nuestra fe en el Señor debe mostrarse en buenas obras. ¿Sí? Porque Santiago 2, del 20 al 26 lo explica muy bien. Y resumiendo dice que la fe sin obras es muerta. El apóstol Pablo en Efesios 2:18 explica que uno es salvo por fe y no por obras, pero a la vez hemos sido salvos para buenas obras. Es decir, que las buenas obras son el resultado de la presencia de Cristo en nosotros. Tal vez no tendrás un ministerio público como el de predicar o el de enseñar, pero hay muchas maneras que puedes abundar en buenas obras, como ya lo hemos dicho, y ejemplo que nos ha dado Dorcas.
Pablo le dijo a Tito que los que creen en Dios deben procurar ocuparse en buenas obras. Esto está en Tito 3:8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. En el libro de Romanos 12 nos indica la importancia de que cada uno encuentre su don o su talento. Y dice, resumido así del 4 al 8, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, y sabemos que gracia es el regalo que Dios te ha dado que tú no merecías, según la gracia que de Dios nos es dada, si el de profecía, si tú tienes el don de profecía, el Señor te dice, hoy úsala conforme a la medida de tu fe. O si tienes el don de servir, el Señor también te dice, úsalo. O si tienes el don de la enseñanza, el Señor te dice hoy, úsalo conforme a la medida de tu fe. El que exhorta, úselo para exhortar. El que reparte, hágalo con libertad. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría. Lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Si eres una mujer, suponiendo que solamente tenga un solo talento, utilízalo y no tengas envidia. Este es un punto importante. No tengas envidia de aquella que tiene 5 o 10 talentos. No. Puedes hacer tantas cosas con ese don y a lo mejor el don que tú tienes no se nota. El hecho de que nosotros, los que estamos dando enseñanzas a través de estos medios o cuando no está la pandemia en reuniones, en grupos, no significa que tú eres más que el que está ahí contigo. El pastor que da la prédica no es más que tú, o el sacerdote de tu iglesia, o el que ministra en tu congregación es más que no. De verdad que no. Puede ser más importante para Dios aquel que está lavando los baños, aquel que está recibiendo a las personas, aquel que está como ujier o aquel que abraza y ora por las personas. No tengamos envidia de nada, de ningún don y de nadie. Tenga el otro o la otra los talentos que tenga, no tengamos envidia. Porque si no, le damos lugar al diablo y entonces sí estamos metidas en problemas. Si eres fiel en usar lo que tienes, el Señor te dará más. No permitas a la timidez o al temor impedirte que hagas aquello que Dios ya te puso a hacer. Que la timidez no esté en ti, ni el temor. Intenta algo nuevo este año. Sal de tu área de confort
y verás una nueva bendición sobre tu vida. La única persona que no comete errores, porque a veces dices, no, y si la riego, y es que si no me sale bien, recuerda que la única persona que no comete errores es aquella que nunca hace nada. Pues sí. Pregúntale a Dios cómo quiere que lo sirvas y lo demás déjaselo a Él. Él te va a decir cómo, dónde, con quién, todo. Él te va a guiar. Dorcas nos enseña que la mujer sola puede ser una mujer feliz y realizada. Si tú vives sola, no estés triste, no le des lugar a la amargura y no pienses, es que yo aquí sola, pues ay, para la gloria de Dios, pues aquí tristemente sola. No, esa no es la actitud que Dios quiere que tengamos. Una, no estás sola, si le has rendido tu vida al Señor. El Señor está contigo todo el tiempo, aunque no lo veas, ¿a poco no? Lo experimentamos y esto es por fe. Yo puedo percibir, yo vivo sola y yo puedo percibir la presencia de Dios y no soy súper espiritual que les diga, ay, es que yo me siento y yo siento como el Señor aquí está. No, pero yo lo sé y aunque mis ojos no lo vean y mis manos no lo toquen, dice el Señor que bienaventurados somos aquellos que creemos sin ver, ¿sí? Y no estamos por vistas, estamos por fe. Y hasta hoy mi fe, la fe que Dios me ha dado, alcanza para saber que no estoy sola y que estoy acompañada siempre. Y entonces seamos así como Dorcas, que aunque vivas sola, seas una mujer feliz y realizada. Ahora que si tienes gente viviendo contigo, pues que mejor, aprovéchala. Y si de repente te llega visita, pues gózate con esa visita poniéndote tu cubrebocas, ¿verdad? Cuidándote. Algunas personas solas están solas porque tal vez jamás se hayan casado, o porque quedaron viudas, o porque ya los hijos ya no están en casa, ya están grandes y pasan su tiempo lamentando su estado civil. Claro que ellas van a seguir viviendo en soledad y amargura, pero nosotras no. Nosotras hemos sido llamadas a vivir diferente, ¿sí? Y la manera de evitar que esto suceda es dedicar tu vida al servicio de otros. Recuerda que es mejor dar que recibir, ¿sí? En Hechos 20:35 dice así: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que esto no es idea mía, es idea de Dios, y si es idea de Dios, es lo mejor que podemos hacer nosotros. Dorcas nos enseña la importancia de ver por las necesidades de las viudas. En el Antiguo Testamento, recuerden, Antiguo Testamento habla ampliamente del deber del pueblo en cuanto a cuidar a las viudas y a los huérfanos. Y en el Nuevo Testamento leemos lo siguiente, en Santiago 1:27, ya lo leí, que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones
y guardarse sin mancha del mundo. Y vuelvo a repetir, ¿qué tienes en tu mano que puedes usar para servir al Señor y a tu pueblo? Úsalo. Ya no te demores. Usa ese don que Dios te ha dado. Esta semana busca, si es posible, a una viuda o a otra mujer o a alguien que Dios te ponga para que tú la puedas bendecir de la manera como Dios te lo indique. Llámale por teléfono. Qué hermoso debe ser que aún el día de tu sepultura Dios pueda usar tu testimonio de quién eres y quién eras, y que el Señor siga siendo el Señor de tu vida. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo te gustaría que diga tu epitafio? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque Dorcas partió con el Señor hace años y dejó huella, y dejó una huella que hasta la actualidad ya vimos que hay fundaciones y han servido lo que ella hizo como inspiración para ayudar al prójimo. Por eso es que me refiero a esto. Una vez que ya no estés, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Cómo te gustaría que dijera tu epitafio? Y yo bien espiritual me puse a pensar, ese se los dejo de tarea. Y si pueden enviar cómo les gustaría que dijera su epitafio, lo pueden hacer al WhatsApp, ¿sí? Al de Colibrí y al del devocional. Por ejemplo, yo pensé que estaría bien poner: he peleado la buena batalla junto a mi Señor. Estoy bien espiritual. Ahí les va otra. He aquí una sierva inútil que llegó a la meta. Esa ya me gustó más. Y esta otra, ¿qué tal? Soy el trigo de Cristo. Como que esa me gustó más porque está cortita. Soy el trigo de Cristo. ¿Y tú? ¿Quién eres? Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Somos discípulas o somos creyentes? ¿Quieres parecerte a Dorcas o a Tabita, que es lo mismo? El potencial ya Dios lo puso ahí. El trigo ya está sembrado. Ahora depende de que nosotros queramos dar fruto. Y si todavía no le has entregado tu vida al Señor, hoy es el día de que le digas: Señor, perdóname, entra a mi vida, quiero conocerte y quiero caminar a tu manera. Enséñame, Señor, porque yo quiero vivir esto. En el nombre de Jesús. Amén. Pues con esto nos damos por despedidas, chicas. Vamos a orar para terminar nuestra plática. Yo espero que el Señor haya tocado los asientitos que quedan en el fondo de nuestro corazón y que Él nos esté motivando para iniciar ese ministerio en el cual queremos participar. Ya pronto vamos a salir, muy pronto vamos a salir y hay mucho trabajo allá afuera. Pues chicas, las amo, cuídense mucho por favor, nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bye, adiós, bye a todas.